Buenas tardes, queridos hermanos cristianos evangélicos. Hoy, martes 18 de marzo del año 2025, los ministerios PES, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ministerio La Casa del Verbo Divino, el ministerio Bienvenidos a la Casa de Israel, el ministerio Cielos Abiertos de Palestina, el ministerio El Cordero Redimido de Ecuador, el ministerio Red de Amigos Cristianos del Ecuador, Un Alma para Cristo, el ministerio Society Lab Economic and Profesional, el ministerio Las Asambleas de Dios de Ecuador, el ministerio la Academia Bíblica de Cristo Jesús. Tenemos el altísimo honor de pregonar, publicar y predicar la sana doctrina del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, para que toda persona sepa de las maravillas que Cristo hizo por la humanidad. Amén. Aleluya. Pequeña reflexión. En las noticias podemos ver que la delincuencia se ha empeñado en hacer daño a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, mujeres, sin respetar a nadie, tratando de llegar al poder, de manejar nuestro país como una sucursal del infierno, pero no lo van a conseguir, porque todas las iglesias están orando para que aquello no suceda y que Jehová Dios reprenda a los que han asesinado niños, jóvenes, adultos, mujeres, porque no se dejaron robar o porque no piensan como ellos. Hoy decimos lo que nos enseña el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3. Amén, aleluya. Viva Cristo, por siempre y para siempre. La palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Génesis 12, capítulo 3, y dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, aleluya. Viva Cristo, por siempre y para siempre. Saludos a nuestros hermanos cristianos que se encuentran en otras latitudes del mundo, y también a nuestros hermanos que se encuentran aquí en el Ecuador, país amazónico, con 200 millas de mar territorial. Amén, aleluya. Siervos, siervas Guadalupe, Cintia, Pablo, Rolando, Fausto, Quimí y familias. Sierva Dora, Magdalena, Wilson y familia. Doctor Manuel Santos Montenegro y familia. Doctor Gregorio Félix, Víctor López y familia. Siervo Armando, Lucrecia, Victoria, Vera y familia. Siervos Victoria, Magali, Gerardo, Peñerera, Lectora y familias. Siervos Tamara, Elke, Nico Edmundo, Lectora. Siervos Alain y Pedro Sánchez y familia. Siervos Nelly, Pilar, Ninfa, Marta, Magal, Marjorie, Delgado y familias. Doctor Leonidas Prieto y familia. Siervos Wilson, William, Hermógenes, Domínguez y familia. Sierva Ana, Ángel, Yoconda, Rosa, Orellana y familias. Siervos Víctor y Alfredo Aguirre y familia. Siervo Jorge Mac Figueroa y familia. Doctora Carmen Vázquez Rodríguez y familia. Doctor Alberto Camposano Robalín y familia.
Sirva a Ekma Campuzano y familia. Abogado Ernesto Amador Martillo Cruz y familia. Pastora Mireya Guilindro y familia. Siervo Clever Bernardino y familia. Doctora Alexandra Pérez y familia. Sierva Yogi, Lupe, Narcisa Gladys Valverán y familia. Abogado Ramón Viteri y familia. Siervos Isaac, Adolfo, María, Flor, Silvia, Navarro y familia. Siervo José Argüello y familia. Abogado Jorge Suárez Peña y familia. Iglesia Misión Pentecostés de Durán y Sugrey. Siervo Eliana, William, Jackie, Ivonne, Cecilio Varela y familia. Siervo Telmo Punina y familia. Siervo Ángel B. M. y familia. Ingeniero Domingo Ramírez y familia. Abogado Jorge Cando y familia. Abogado Rodrigo Tamayo y familia. Abogado Jorge Muñoz Mera y familia. Siervos Michelle y Christopher y familia. Licenciada Jessica y Armando Villamar y familia. Siervo Jorge Naranjo y familia. Siervo Héctor Mieles y familia. Sierva Elsa y Zoila Muentes Álvarez y familia. Abogado Jorge Arámbulo Benavides y familia. Siervo Jorge Giovanni Galo Soriano y familias. Siervo Daniel Novoa y familia. Siervo Vicente Mejía y familia. Siervo Luis y Jorge Chamba y familia. Pastores Francisco y Elsa Loor y las asambleas de Dios. Amén. Gloria a Dios, viva Cristo por siempre y para siempre. Señor, protégelos, cuídalos, líbralos de cualquier asechanza que el enemigo esté planeando en contra de tus siervos fieles. Aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Y tenemos aquí a nuestro pastor evangelista Carlos Edmundo Lectora Delgado, quien va a tratar el tema en esta tarde. La última generación y la destrucción de la cúpula de la roca. Con ustedes el pastor para que nos explique acerca del tema que va a tratar en esta tarde. Dios bendiga a todos los amados hermanos, a los siervos, a los ministros, gloria al Señor, a las familias que nos escuchan a través de más media, por los canales de la red social y de YouTube en todas las latitudes del mundo. Sean bienvenidos siempre acá a CBD, el programa Casa Verbo Divino, que viene de la boca del Verbo Divino al corazón de todos los hombres. Hoy, mis amados, tenemos un tema también muy trascendental y también de mucho impacto, que también se promueve tras las redes y que en los últimos tiempos, por no decir en los últimos días u horas, se ha enfocado de una manera bastante peculiar, y es justamente acerca de la última generación bíblica y la destrucción de la cúpula de la roca. Vamos a ver entonces, con la bendición de Dios, qué relación hay entre lo que dice la Biblia, la última generación, o que no pasará esta generación, se refirió al Señor Jesucristo, antes de su venida, antes de la gran tribulación y su segunda venida. ¿Cómo está encajado esto? Si realmente hay una última generación antes de eso, y cuál es sobre todo esa última generación. Si es esta la que estamos pasando, la que estamos viviendo en estos tiempos, o si tendrá que venir una generación futura. ¿A qué se refiere el Señor en lo que dijo en Mateo 24:34? Gloria a Dios. Todo eso lo estaremos viendo y abordando, así también como la relación entre la cúpula de la roca. ¿Qué relación hay
con la última generación y la venida del Señor y la destrucción de la cúpula de la roca. Será destruida esta, y aquí dará paso, aquí dará lugar esa destrucción. Todo eso con la bendición del Señor, con los soportes bíblicos necesarios. Vamos a enfocar esos temas, mis amados, para poder en esta preciosa noche disertar de la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos entonces a orar para poner en manos de Dios este tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Así que desde allá donde están ustedes y desde acá donde estamos nosotros, oremos al Señor. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Señor Jehová, Dios Todopoderoso, bendito Redentor de nuestras vidas, amado Espíritu Santo, Santo Consolador de nuestras almas, venimos, Señor, para alabarle, para glorificarle, para honrarle, porque su palabra dice en el libro de Efesios que para eso fuimos creados, para la alabanza y la gloria de su nombre, Señor. Usted nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Señor bendito, Padre. Y de esa manera, Señor, usted, Padre, nos direccionó, Señor bendito, para que estemos en este tiempo. Gracias, Señor, porque es un honor poder alabar, glorificar y exaltar su nombre. Es un honor, Señor, servirle y seguirle cada día de nuestras vidas. Padre eterno, reciba toda la gloria, la honra y el honor. Señor, bendíganos en este programa. Señor, que nos acercamos al programa 100. Sea usted, Señor bendito, Padre eterno, Rey de gloria, dirigiéndonos en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Señor, que todo sea suministrado por el poder de su Espíritu, Señor. Padre, santifique, Señor, nuestras vidas y la vida de quienes nos escuchan, nos oyen, nos ven, nos visualizan, Señor. Sea usted hablando, tocando los corazones, sea usted, Señor, enseñando, Señor amado, Padre, los tiempos, las ocasiones y las señales, Señor bendito, Padre, para estar apercibidos, Dios mío. Señor amado, gracias le damos y en sus manos nos encomendamos, Señor bendito, Padre. Señor, le damos toda la gloria, la honra y el honor, la alabanza y la exaltación en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, de inmediato con las preguntas. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo, por siempre y para siempre. Pastor, la Biblia nos habla de una última generación antes de la gran tribulación y de la segunda venida de Cristo. Por favor, explíquenos acerca de aquello. Amén. Bueno, es interesante abordar este tema y tratar de dar respuesta bíblica con el enfoque escritural a esta pregunta, porque podemos encontrar nosotros en la Biblia que nos hable de una última generación. ¿Y cuál es el enfoque bíblico que presenta justamente referente a esto? Bueno, si bien es cierto que el término última generación, de manera explícita, así como suena, no está en la Biblia. Sin embargo, hay varios pasajes que hablan del fin de los tiempos, como por ejemplo Mateo 24:34, donde nos habla de una generación que estará y que verá esos sucesos de los últimos tiempos. Eso menciona que esa generación, justamente de la que habla Jesús, no pasará hasta que todo lo que el Señor predijo acontezca. Entonces, si es así y esa generación no pasará, entonces estamos hablando de una última generación que se da antes de la gran tribulación y de la venida del Señor, su segunda venida. Entonces vamos a abordar Mateo 24:34 para poder leer y de esa manera comenzar el enfoque de este glorioso tema. Amén. Mateo 24:34. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo por siempre y para siempre. Y dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Ahora vamos a enfocar, hermanos, desde el 32 para leer el contexto. 32, 33 y 34. Parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos ya, mi hermano, un acercamiento inicial. Cuando leímos en Mateo 24 que nos dice que de cierto os digo, no pasará esta generación. Entonces está hablando de una generación hasta que todo esto acontezca. Y confirma que su palabra es potente y es verdadera, porque dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y luego, leyendo lo que es el contexto, vemos de que tenemos que aprender de la higuera, dice. Hay una relación que nos habla ahí. Aprender de la higuera, que cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, entonces sabemos que el verano está cerca y que su venida está a las puertas, está cercano a las puertas. Entonces se está refiriendo el Señor ahí de una señal, y la señal que Él manifiesta es la señal de la higuera, lo que los teólogos, los escatólogos le han llamado la señal de la higuera. Él lo dijo como la parábola de la higuera, pero es una señal de que su venida está cerca cuando la higuera comience a reflorecer. Es decir, comiencen a salir sus ramas tiernas, sus hojas, y por lo tanto a reflorecer, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos entonces elementos suficientes en el contexto y en el texto que leímos para entonces saber que hay una última generación antes de la venida del Señor y de la tribulación, que hay también, por ende, señales referentes a la higuera. Ahora hay que ver cuál es la higuera, o a qué se refiere con la higuera, cuál es la simbología de eso. Y también que hay una serie de cosas que van a pasar en esa generación y también en el contexto de esa higuera. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí se está refiriendo que la generación de ese tiempo, cuando pasen todas esas señales, no va a pasar hasta que venga Cristo. Es decir, que durante esa generación el Señor vendrá. Definitivamente, entonces, mi hermano, esa es la generación del florecimiento de la higuera. Por lo tanto, en base a este texto que hemos leído, y también a analizar estos dos aspectos fundamentales en escatología, que es identificar el florecimiento de la higuera, por un lado, y dos, las cosas que suceden en torno a ese florecimiento de la higuera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer el término generación. Si habla de una generación, entonces se puede entender generación como una generación de cantidad de años. Vamos a leer el Salmo 22:30. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo, por siempre y para siempre. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Amén. Repitamos. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Amén. Amén. Entonces ahí nos está hablando de una generación que nos servirá como una señal, da a entender, y que esto será contado por Jehová en la postrera generación, o sea, en la última generación. Entonces tenemos ahí ya que también las profecías están hablando de una última generación, en el caso de Salmos. Amén. Ahora, ¿cuánto duraba una generación? De acuerdo a lo que dice la Biblia, sabemos que la Biblia dice que los más fuertes duran entre 70 y 80 años, y con todo esto es trabajo y cansancio y volamos. Entonces está hablando de una generación de 70 y 80 años. Pero también bíblicamente hay en el libro de Génesis, cuando nos habla Noé
el diluvio, le dice, ya no contenderé más con el hombre, porque ciertamente yo soy espíritu y él es carne. Por lo tanto, sus años serán solamente 120 años. Entonces está hablando de una generación que puede durar entre 70, 80 y 120 años. Ese es el tiempo de la última generación. Ahora, con esto no es que queremos nosotros llegar matemáticamente a calcular el día de la venida del Señor, porque eso es imposible y no podemos hacerlo tampoco, no podemos quebrantar lo que Él ha establecido, ¿verdad? Que eso nadie lo sabe, y por lo tanto, si nadie lo sabe, nadie debe hablarlo en cuanto a la hora y la fecha de la venida del Señor. Pero el Señor sí dice que habrá señales, y que cuando veamos la higuera florecer, entonces estemos a la expectativa. Eso es lo que Él quiere decir. Estemos concentrados en las cosas que ocurran para que estemos apercibidos espiritualmente y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es la higuera? Normalmente hay tres teorías que nosotros podemos analizar acá acerca de la higuera. La higuera dicen que es Israel, pero la primera teoría dice que es Israel en términos de la última generación, cuando la higuera floreció, y el florecimiento de la higuera se ubica en el año 1948 según los estudiosos, cuando Israel vuelve a ser nación, es decir, el pueblo regresa a su tierra, la ONU le entrega nuevamente sus territorios y Israel se convierte nuevamente en una nación en el año 1948. De ahí hay también una guerra en el año 1948 donde la libra Israel, y Israel también en esa guerra obviamente gana con la bendición del Señor y establece también el dominio del 77% del territorio israelita. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Lo único que no ocupa Israel es la zona de Gaza, que es la franja de Gaza que está hoy en disputa y que ha estado en disputa durante algún tiempo, y tampoco ocupa la cúpula de la roca, gloria al Señor, que es en la mezquita de Umar. Se le dice la mezquita de Umar porque un árabe califa comenzó, llamado Ben Umar, comenzó la construcción de esa mezquita hace mucho tiempo atrás, es decir, estamos hablando entre los años 300 más o menos a 340, y luego en los años 580, 586 de nuestra era cristiana, otro califa también continuó la construcción de un edificio de 30 metros más o menos, donde ubicó una cúpula dorada, que es la que sale en la televisión, que nosotros vemos, donde es un lugar santo, tanto para judíos como para árabes y también inclusive para algunos cristianos. Es un lugar sagrado donde muchos pues tratan de ir y de generar una visita turística o conocer también ese lugar sagrado. Hoy en día pues la entrada a esa mezquita está un poco restringida, no pueden entrar todos, y ese fue el territorio que no ocupó Israel, a pesar de que eso se encuentra en la vieja Jerusalén, en la Jerusalén antigua, pero está en manos del rey Jordano, está en manos de Jordania. En su momento, en la guerra, eso quedó a manos de Cisjordania, pero luego la ONU llegó a determinarlo para que se lo entregue a Jordania, y Jordania es la que la administra esa mezquita, hoy en día, o también llamada la cúpula de la roca. Entonces, eso ocurrió en el año 1948, cuando Israel pues recuperó gran parte de su territorio, el 77%, y comenzó la escalada de Israel. Entonces, a partir de ahí comienza un florecimiento de la higuera, según lo que dice esta primera teoría, y bueno, es evidente que efectivamente así ha sido, porque Israel, a partir de ese año, de 1948, que se erige como una nación, gana esa guerra, ¿verdad? Recupera gran parte de su territorio, también comienza a generar desarrollo en lo económico, en lo social, en lo financiero, adquiere tecnología, Dios los bendice con ciencia, con tecnología, con sabiduría, para poder inclusive generar sistemas de riego a gran escala y
sistemas de riego por goteo y a generar también la agricultura hasta en las partes desérticas. Ustedes lo saben eso, que Israel es el único que ha hecho producir en el desierto y que tiene unas técnicas bien avanzadas que son realmente admirables. Sabemos que Israel, por ejemplo, el 80% del agua que utiliza es agua de mar, que le saca la sal, ¿sí? La desaliniza, es agua de mar, y también agua residual, que también la trata, hace un tratamiento de esas aguas y ocupa casi un 75 a 80% de esas aguas. Israel no tiene aguas de ríos dulces como las tenemos nosotros, como las tiene Sudamérica, y sin embargo puede producir en el desierto con sistemas de riego altamente sofisticados. Bueno, eso vamos a irlo viendo, que es parte del florecimiento también de la higuera. Alabado sea el nombre del Señor. En la segunda pregunta, vamos a la segunda pregunta ahora. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo. Pastor, ¿a qué se refiere el florecimiento de la higuera dentro del enfoque bíblico? Por favor, explíquenos. Amén. Esta parte de las Escrituras, mis amados hermanos y amigos, nos presenta lo que algunos escatólogos llaman la señal de la higuera, y que en ella algunos han encontrado un indicio de que justamente aparecerá como señal en los últimos tiempos, antes de que se dé la venida del Señor y el tiempo del fin. Entonces, estos versículos que nosotros leímos en Mateo 24, del 32 al 34, han sido muy estudiados y también muy discutidos y debatidos en cuanto a su verdadera interpretación de lo que es la última generación, de lo que es el florecimiento de la higuera y de lo que es la cercana venida de Jesucristo, y por ende también la gran tribulación. Todo esto forma parte de lo que se llama el sermón apocalíptico, bendito sea el nombre del Señor, o también el sermón escatológico, que Jesús estaría completando o compartiendo, por así decirlo, a sus discípulos en el Monte de los Olivos, cuando le hicieron la pregunta. Durante la última semana del ministerio del Maestro de Jesús, él dio esa revelación acerca de la higuera, cuando le dijo que aprendan de la parábola de la higuera las señales en cuanto al florecimiento de la higuera, para que sepan cuál es el tiempo de su venida, que estaba cercana ya en ese momento. Entonces Jesús lo que quería es que sus palabras no pasen desapercibidas, que tampoco queden en el olvido, y por ello entonces el Señor manifestó ese conjunto de palabras para que se creara la expectativa acerca del fin del mundo. La higuera, sabemos todos nosotros que es una planta muy popular, muy conocida en Israel, y que produce dos cosechas o dos frutos en el año. La primera se llama, los primeros tipos de la cosecha son la cosecha temprana, ¿verdad?, donde producen los higos, y la segunda, ahí produce las brevas y los higos tardíos. La primera es entre el mes de junio y julio, y la segunda cosecha, que son los higos maduros ya o tardíos, son en el mes de agosto, se produce esta cosecha. Entonces, todos ellos saben que cuando ya brotan las ramas tiernas y comienzan a aparecer las hojas, entonces va a salir las flores, y eso es lo que va a traer posteriormente los frutos. Entonces ellos ya saben en qué mes va a ser eso. Cuando ya ven eso, ya esa señal les permite ver también los meses que se aproximan, y al mismo tiempo les permite saber que el verano ya está cerca. Entonces, esa parábola les sirve, o nos debe servir a nosotros, a los creyentes y también a los judíos, para que ellos examinen justamente lo que es la parábola del florecimiento de la higuera. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en definitiva, hermanos, las señales no son para que nosotros nos podamos sorprender, sino más bien para vivir en esas expectativas y estar preparados para el caso respectivo. Entonces, ¿qué debemos plantearnos nosotros? Primero, ¿es la parábola de la higuera una señal
específica que anuncia el fin del mundo, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Si esto es así, entonces la pregunta es, ¿quién es la higuera? Y como sabemos que la higuera es Israel, porque el Señor le dice a través de todo el contexto bíblico, siempre se refiere a Israel como higuera y a la iglesia como vid. Entonces, si eso es así, entonces la parte que dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces está hablando específicamente de una generación judía. Y ahora el asunto es ubicar cuál es la generación que se refiere a Jesús. Primero, la generación donde él estaba, es decir, esa generación que duraría más o menos hasta el año 80 o 90 de la era de Cristo. ¿Será esa la generación? 2. La generación del florecimiento de la higuera a partir del año 1948, cuando Israel comienza nuevamente a erigirse como nación. La segunda opción. Y 3. ¿Alguna otra generación futura? Israel pasará por otra situación que le permitirá luego florecer. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en la segunda opción. ¿Por qué en la segunda opción? Porque si bien es cierto que Jesús está hablando en Mateo 24, y vamos a leerlo ya desde el versículo 1, está hablando referente a un suceso profético y comienza refiriéndose con la destrucción del templo. Si fuera esa la generación a la que él se refirió, entonces quiere decir que el Señor hubiera ascendido y luego hubiera descendido por el mismo y ya hubiera regresado y ya hubiéramos pasado la gran tribulación y tendríamos que estar ya en el milenio, situación que no ha sido así. Entonces Jesús no se refirió a esa generación de él, de ese tiempo. Ahora, ¿por qué también decimos eso? Porque el 70% más de esa predicción, de esa profecía, no habla, sino más bien referente a las cosas cercanas a su venida, y no habla de lo que pasó, por ejemplo, persecución de la iglesia, martirio de los escogidos en ese tiempo, sino que se refiere a todo lo que son terremotos, señales de dolores de parto, ¿verdad? El asunto del arrebatamiento de la iglesia, etc. Entonces estamos hablando de que no corresponde a esa generación. Ahora, ¿por qué nos enfocamos a que corresponde a la segunda teoría? Es decir, al florecimiento de la higuera en el año 1948. ¿Por qué? Porque Israel ha tenido cíclicamente algunos tipos de florecimiento, así como también la higuera ha muerto, o podríamos decir se ha marchitado, también la higuera ha florecido varias veces. Y tenemos, por ejemplo, nosotros, en el caso del reino de Israel, que fue dividido después de la muerte de Salomón, del rey Salomón, nosotros nos acordamos que ese reino fue dividido por Robán y Jeroboam, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. La capital de un reino fue Jerusalén y la capital de otro reino fue Samaria. Los reyes de Samaria, en su medida, casi toditos, la mayoría o todos, por así decirlo, fueron malos, ¿verdad? Los reyes de la otra tribu, todos fueron buenos y están dentro de la dinastía de lo que es de David. Los otros, en cambio, tienen diferentes dinastías. Entonces, mis hermanos, ahí vemos nosotros que la iglesia de Israel ha tenido complicaciones, ha tenido divisiones, ha tenido también problemas desde ese momento. Pero luego Israel nuevamente se levanta por el poder de Dios. Pero por causa de la desobediencia y el pecado, otra vez cae presa de los asirios, y los asirios la conquistan. Y así sucesivamente pasamos por también la invasión de los seleucos con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Que creó también abominaciones desoladoras dentro del templo.
Viene entonces la destrucción posterior a manos de los babilonios, ¿verdad? Viene el exilio de 70 años. Luego aparece el rey Ciro, de lo que ya hemos hablado. Les da la libertad, les permite que regresen, que construyan el templo, la ciudad, levanten los muros. Se levanta otra vez y florece la guerra, ¿verdad? Y luego pasó por problemas también con los griegos y finalmente cae en manos del yugo romano. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces es destruido el templo ahí, justamente ya después de la muerte del Señor. El Señor murió en el año 33 o casi 34, y el templo es destruido en el año 70 por los romanos, por el general Tito. No queda piedra sobre piedra, y ahí se comienza a cumplir la profecía que el Señor habló aquí en Mateo 24. Pero es parte del cumplimiento de la profecía. Si decimos que es esa generación, no da el espacio. Imposible. No podría haber sido esa generación. Y si decimos que es la generación del año 1948, ahí en cambio hay una etapa en la que desaparece, justamente desde la invasión de los romanos hasta que duran las devastaciones y el fin de la guerra. Desaparece del año 70 hasta el año 1948, donde nuevamente se encuentra Israel como nación en el escenario geográfico. O sea, aparece en el mapa. Y entonces a partir de ahí comienza a resurgir Israel y a florecer la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que recupera gran parte de los territorios. Vemos que Israel avanza, comienza a tener tecnología, ciencia, hace producir el desierto en el año 1960. Ya se elige como una potencia agrícola y una potencia territorial. Luego ya comienza en los años 63, 64, 65, después de la guerra de los 7 días, ¿verdad? Se fortalece más como una potencia bélica y militar. Ahí se enfrentaba contra 5 países árabes y con más de alrededor de como 500.000 soldados frente a 65.000 soldados que tenía Israel, y gana esa guerra y comienza ya la industria de base de Israel. La industria bélica en producción de armas, la industria de base en producción ya de cohetes, y la industria también nuclear. Entonces hay un resurgimiento que vemos de la higuera, no solamente en el sentido de la recuperación de territorios, sino en todo el sentido integral de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, así podemos ir entendiendo el florecimiento de la higuera. Para eso entonces vamos a estar ubicándonos en la siguiente pregunta. Amén. Gloria a Dios. Viva Cristo. Pastor, dado el enfoque anterior, hay que aprender de la parábola de la metáfora o situación similar a la descrita por Jesús en Mateo 24 o 34. Por favor, explíquenme. Amén. Sí, dado esto, es importante que aprendamos de la parábola, pero veamos todo el contexto. Así que vamos a leer Mateo capítulo 24, vamos a leerlo desde el versículo 1. Sí, gloria a Dios. Viva Cristo, por siempre y para siempre. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Carácter del pueblo de Jehová. ¿Quién subirá? Mateo 24. Mateo 24, del verso 1. Quinto discurso, acontecimientos futuros. El curso de la era. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo:
¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Vamos a estudiarnos un ratito, abogado, gloria a Dios. Vamos a hacer un paréntesis, porque en todo este contexto de Mateo 24, vemos que el Señor enfoca algunas cosas interesantes. Y lo primero que Él enfoca es la predicción o la profecía de la destrucción del templo. El templo en ese momento estaba, pues, era el segundo templo, acordémonos, que es cuando se construyó después de la salida del exilio de Babilonia, cuando el imperio medo-persa, a cargo del rey Ciro, les permitió hacer eso, y el mismo rey Ciro fue un instrumento de parte de Dios, de Jehová, para poder construir ese templo. Entonces, ahí él está viendo el templo y está vaticinando, prediciendo, dando la predicción o la profecía de la destrucción de ese templo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí estamos en el año, aproximadamente año 30, cuando él dijo eso. Perdón, en el año 33, antes de su muerte, una semana antes, cuando él dijo eso. Y vemos luego que eso se cumplió y aconteció en el año 70. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos ya un acercamiento. Pero miren que hay una desconexión entre eso, cuando le preguntan ellos: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo, del fin de los tiempos, del fin de la era. Entonces el Señor comienza a decir que no se turben, porque tendrán que pasar algunas cosas. Y entre esas cosas le dice que vendrán muchos en su nombre, diciendo que Él es el Cristo, y muchos falsos profetas aparecerán. Entonces está hablando de un tiempo de apostasía. Y sabemos que en este tiempo se está viviendo la apostasía en gran escala. Y que esa apostasía llegará a una escala muy superior aún. Pero que estamos justamente en esa línea. Mas no así se dio la apostasía en el tiempo del Señor Jesús. No era en la escala que se está viviendo ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y también habla de que oiremos de guerras y rumores de guerra. Y en el tiempo del Señor pues no había las guerras que hay ahora y los rumores de guerras que hay a cada rato. Entonces estamos hablando de que viene a ser justamente para este tiempo el que también está profetizado en esa profecía del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí comienza hablando de una serie de dolores de parto hasta llegar a la señal de la guerra. Vamos a continuar con la lectura. Verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Porque aquí estamos hablando de que ya los dolores de parto siguen avanzando. Él habla ya no solamente de guerras y rumores de guerra, sino que habla de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, es decir, potencias, confederaciones, coaliciones, imperios geopolíticos. Y dice que habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y eso justamente se ha dado en estos tiempos. Ahora usted me dirá, pero bueno, se ha habido pestes también hace años atrás. Sí, se ha habido, claro. Y terremotos también, claro que ha habido terremotos también. Y hambre, sí, pero ahora hay en gran escala el hambre. Hay terremotos cada 3 minutos, sino que son en escalas de 3, de 4. Pero el sismógrafo está apuntando a todos los países del mundo y todos tiemblan. Y ha habido terremotos de gran escala, en escala de 8, 8.5, cerca de 9, y destrucciones masivas. Y los terremotos son en diferentes lugares y a cada rato. Entonces, estamos viendo que eso se está dando en estos tiempos, no en los tiempos de Jesús o en la generación de ese tiempo. Y luego habla, y todo esto será principio de dolores. Aquí ya se ve una diferencia entre lo que son principios de dolores de parto, es decir, que apuntan hacia el advenimiento de Cristo, pero son principios de dolores. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que aquí en este momento todavía faltaría que se den algunas cosas más, que se agudicen los dolores hasta que venga el Señor. Y dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, aquí algunos pueden decir, pero han habido ya tribulaciones de los apóstoles en la época de Jesús, un poquito después, persecuciones también de la iglesia. Amén, claro que han habido. Definitivamente, acuérdense que todo esto es cíclico. Hubieron también persecuciones en el cautiverio de Babilonia. Hubieron también persecuciones y muertes y martirios en el cautiverio de los asirios. Hubieron también en el cautiverio de la comunidad que estaba dividida en el imperio griego, con Antíoco Epífanes, también hubieron. Hubieron también persecuciones en el tiempo de la destrucción de Israel, claro que hubieron. Hubieron persecuciones en la iglesia naciente, también lo han habido. En las cruzadas religiosas, ¿verdad? En la Inquisición también lo siguieron habiendo. Y hoy también hay persecuciones en otras partes. Y hay también ejecuciones y muertes. Pero cuando habla acá y dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes. Hoy en día no toda la gente aborrece, porque hay algunos inclusive que salen a favor de los cristianos, no teniendo el pensamiento cristiano, sino siendo comunista, como en el caso de Rusia, que le está dando hoy cabida en las bases militares a los sirios cristianos y a los de otras religiones. Porque en Siria el ejército del actual califa los está exterminando. Y ellos, a pesar de ser rusos, que tienen otra ideología, sin embargo, de acuerdo a los derechos humanos, sin embargo, de acuerdo a la vida, el derecho a la vida, y también, obviamente, la solidaridad, le dan cabida para que se salga. Pero en este caso se serán aborrecidos por toda la gente.
O sea, aquí ya el mundo entero quiere decir que estará bajo un poder o bajo un dominio mental malévolo. Entonces esto se debe dar o se vendrá dando, construyendo ya en estas épocas futuras seguramente. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora ya no son bastantes, sino muchísimos, mucho más de lo que hay ahora. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos viviendo esos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Situación que ya sabemos que se está dando. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Habla de una perseverancia. Y hoy en día es lo que las personas y la iglesia tratan de hacer o tienen que hacer. Ya no estamos hablando de estar en la época dorada de la iglesia. Estamos ya hablando de una resistencia, de una perseverancia en la fe, en medio de las circunstancias adversas, difíciles, en medio de muerte, de persecución, de apostasía. Entonces, le toca a la iglesia verdadera, a la iglesia perseverar, casa adentro o casa afuera, le toca perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Perseverar en oración, en comunión, en su intimidad, en lo secreto, en la congregación, en sus casas, en las vigilias congregacionales, en las vigilias también personales, en los ayunos congregacionales, en los ayunos también personales, en su casa. Les toca a las personas perseverar frente a todo el escenario que hoy en día se está viviendo. Situación que apunta a esta época, a estas cosas que están pasando. Por lo tanto, entonces, estamos aterrizando que es en esta generación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Continuemos con los versículos, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su caja. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis,
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria a Dios. Pues aquí vemos otra etapa de estas predicciones. Cuando la palabra de Dios nos dice en el versículo 14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ahí está hablando de la predicación del evangelio para llegar a todas las naciones. Está hablando entonces de la era de la iglesia, de la era de la predicación, del tiempo de los gentiles, cuando se predique definitivamente a todas las naciones y venga el fin. Cuando habla del fin, habla del fin de los gentiles, del fin de la gracia, del fin de la iglesia. La iglesia hasta aquí llega y es arrebatada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que del versículo de ahí en adelante comienza la gran tribulación. Y el versículo 15 dice, ya iniciando la gran tribulación, después que la iglesia ha subido. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que él entienda, entonces los que están en Judea huyen a los montes. Viene entonces la manifestación del anticristo. Ya tiene que estar construido el templo, hay una abominación desoladora, un engaño, se hace pasar por el Mesías. Luego entonces comienza con la prevaricación del templo y la persecución del pueblo judío y de los cristianos de aquel momento. Ya es la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para este momento, ya la iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia llega hasta el versículo 14. Y le dice que entonces vendrá el fin. Y nosotros estamos justamente en este episodio ya casi. Estamos en los dolores del parto finales, en la predicación masiva del evangelio, porque no solamente ya es por físicamente, sino que ya es por las redes. Y las redes están llegando a todo lugar, a China, a los 7 países donde no permiten la entrada y matan a los cristianos. Ahí está llegando la predicación del evangelio. Y también nos está llegando a través de eso la mortandad que están haciendo con los cristianos, por las redes, justamente porque el evangelio está siendo predicado y porque el evangelio está llegando a esos lugares. Entonces, estamos en esta época, mi hermano, cuando ya el evangelio se ha predicado en gran medida del reino, viene el tiempo del fin de la gracia, y hasta aquí llegó la iglesia, hasta ese momento, que es arrebatada. Eso dice aquí, y entonces vendrá el fin. Cuando dice el fin, no está hablando del fin del mundo todavía, sino del fin de la gracia, el tiempo de la gracia. Y el fin también de la actividad de la iglesia en esta tierra, porque va a ser arrebatada a los cielos. Luego se escapa la gran tribulación y vienen todas estas cosas que están apuntadas aquí, mi hermano. Gloria a Dios, que ya mi hermano las leyó. El anticristo, la abominación desoladora, la prevaricación en el templo, la huida, porque habla de los judíos, sí. El que esté en la azotea no desista para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su campo. Las águilas que críen y estén en sí. Orad por nuestra huida no sea el día de reposo, dice. Se refiere a los judíos, la persecución contra los judíos. Porque habrá entonces gran tribulación, ahí lo confirma. Cuando la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, los mismos judíos,
aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque eso se va a dar, ¿no? La especulación. Y como el anticristo va a tratar de engañar y cautivar con señales y milagros, que inclusive van a llevar fuego al cielo, entonces se correrá ese riesgo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Todo eso está hablando ya de la época de la gran tribulación, mis hermanos, para Israel y para la iglesia que no ha estado fiel con el Señor. Y ahí está apuntando ya la venida del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente se encuentra hasta el occidente, así es también la venida del Hijo del Hombre. Y luego ya entramos al versículo 29 hasta el 34, que es lo que queremos nosotros enfocarnos. Vamos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. La venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Ahí entonces, mi hermano, ya estará cerca la aparición gloriosa de la venida del Hijo del Hombre. Conforme lo narra aquí, vimos en Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya se relaciona con Apocalipsis, con el sexto y el séptimo sello, de lo cual hemos hablado ya. Gloria a Dios. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra, porque habrá juicio contra ellos, y ellos verán ya al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí se dan las voces de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo al otro, para que de esa manera entonces ya el Señor venga a establecer el juicio en esta tierra. Ahora, ahí termina el asunto. Y luego Jesús sigue hablando, pero ya Él sigue hablando en términos de cómo interpretar los tiempos. Y nos da a entender de que mantengamos la expectativa y que discernamos las señales. Vamos a leer el versículo 32 hasta el 35. De la higuera aprended la parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Entonces ahí queda mucho más claro la explicación. Cuando el Señor dice: de la higuera aprended,
Entonces ya habla de la parábola de la higuera y ya relaciona todo lo que él predijo en cada uno de los episodios que hemos venido hablando. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces ya sabemos lo que está ocurriendo con Israel, lo que ha ocurrido desde el año 1948, lo que está ocurriendo con la iglesia, lo que está ocurriendo con el mundo. Gloria a Dios. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación. Ya sabemos de qué generación está hablando ahora, de la generación de este tiempo, cuando pasen todas estas cosas que están pasando, hasta que todo esto conteste. El cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí entonces está diciendo que nadie conoce ni el día, ni la hora, ni la fecha, por lo tanto no es necesario entrar en eso, en ese detalle, sino simplemente predicar la palabra y decirles que estén apercibidos, que tengan la expectativa, que las señales se están dando, que estamos en esta generación, que ya hace tiempo la higuera sacó sus frutos y sus flores, ya floreció, y que hoy en día pues nos acercamos ya a la predicación del reino en todo el mundo, y que la iglesia va a ser arrebatada en cualquier momento, y que la gran tribulación viene para aquellos que se van a quedar, para los judíos principalmente, y para también aquellos que conociendo al Señor o siendo una iglesia infiel, se van a quedar. Y obviamente todo el resto de las naciones que no han creído en Cristo, que son impías, obviamente que se van a quedar. Entonces ya el Señor enfoca todas estas cosas que han pasado, que están pasando y que seguirán aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Luego el resto de los versículos ya es justamente unos detalles de lo mismo, con más ampliación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para acentuar la importancia y lo trascendente de estar preparados, de estar apercibidos, de no caer en las manipulaciones de este tiempo, en los engaños del maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo. Habla también de las precauciones que tenemos que tener. Aleluya. De la fidelidad hacia Dios, de comportarnos a la altura como hijos de Dios, de servirle, de predicar el Evangelio, de no dejarnos, aleluya, preocupar por lo que dicen las redes, de no asustarnos, sino tener paz, confianza, esperar en Él, sabiendo que lo que tenga que suceder, sucederá, y lo que está escrito se cumplirá. Pero que si nosotros estamos conectados a Él y estamos en un solo sentir de un corazón contrito y humillado delante de Él, en una comunión gloriosa, pues el Señor nos hará el favor de llevarnos con Él en su infinita misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, mis hermanos, gloria a Dios, tenemos que aprender, seguir investigando acerca del florecimiento de esta higuera. Aleluya, que es Israel. Israel se convierte entonces en el reloj profético de Dios. Y tenemos que interpretar adecuadamente esta generación en la que estamos viviendo, que comenzó justamente en el año 1948, cuando Israel se eligió como nación, cuando la higuera comenzó a dar sus primeras ramas y sus hojas y comenzó a florecer. Significa entonces el restablecimiento de Israel como nación después de 1700 años exiliada en el mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tenemos que conocer entonces la historia del pueblo de Dios,
la historia de Israel. Veamos, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 20, para ver la higuera en los tiempos iniciales, cómo se marchitó y cómo fue floreciendo por etapas. Vamos a Primera de Reyes 12, del 1 al 20. Gloria a Dios. El reino dividido. División del reino. Revuelta de las 10 tribus. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para ser el rey. Y aconteció cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: ido, y he aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejan vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey los había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado.
y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Sironía. Había hablado por medio de Ahías Sironita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas proveer ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre las tribus, pero los apedreó todo Israel. Y murió entonces el rey Roboam, se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Amén. Aquí vemos, hermanos, gloria al Señor, de que Israel, la higuera, ha tenido bastantes problemas y dificultades y bastante marginación en la historia. Pero esto ha sido producto, ¿por qué? Porque ellos se salieron de la conexión de Dios, se salieron del pacto establecido con sus padres. Ellos se salieron de la visión del Señor, se volvieron, se rebelaron, fueron tras dioses ajenos, tomaron decisiones en su propio corazón y se apartaron de lo que Dios había establecido para ellos. Ahí vemos entonces que por los pecados primero de el rey Salomón, ya en su vejez, hay la división del reino. Y con la división del reino entre el reino del norte y sur, Jeroboam, los reyes y Roboam, se dieron un poco de situaciones cruentas, malas, de decisiones incorrectas, hermanos. Y obviamente también, por lo tanto, del alejamiento de Dios, del sufrimiento del pueblo y del cautiverio. Finalmente, entonces, es que el Señor los entrega en la cautividad siria. Gloria a Dios, para que ellos entren en una cautividad asiria y en un sufrimiento tremendo también que tuvieron, gloria al Señor, durante todo ese tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, que lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 7. Vamos a leer lo que después de todo esto que hemos leído en cuanto a esta época desacertada del rey Roboam y Jeroboam, viene el cautiverio asirio. 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 6 al 7. Capítulo 17.
al cielo. Gloria a Dios. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halak, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Amén. Amén. Ahí vemos entonces el cautiverio, ¿no? La higuera también comienza a tener sus marchitaciones, no solamente sus épocas de reflorecimiento. Y vemos aquí en Segunda de Reyes cómo cae en manos de los asirios y cómo tienen el exilio por los pecados de Israel, hasta que ellos caen en manos de los babilonios. Luego, en el año 586 a.C., siendo los muros y el templo totalmente destruidos por los babilonios. Y los sobrevivientes que quedaron, hermanos, fueron deportados a Babilonia para tener un exilio de 70 años. Ahí entonces hablamos de la profecía de Jeremías, de los 70 años de exilio, y entre esos exiliados va Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel pues pasa todo este exilio, prácticamente desde cuando era un jovencito, 16, 17 años, hasta llegar a los 95 o 98 años que se cree que vivió el profeta Daniel, pasando por todos los reyes babilonios, medos y persas, 4 reyes aproximadamente. Y entonces se ve pues toda la historia de la marchitación de Israel y luego también del florecimiento de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. El sufrimiento inclusive cuando fueron entregados al rey de los caldeos para ser torturados. Luego, hasta que vino el rey de los persas, veamos en 2 de Crónicas 36, 120. 2 de Crónicas 36, 17 al 20. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es su nombre por siempre. Amigos que nos escuchan, usted puede también buscar en su Biblia virtual, en 2 de Crónicas capítulo 36, versículos 17 al 20, para ver este cautiverio también del pueblo judío. Acuérdense que estamos hablando de la higuera y estamos manifestando sus épocas de marchitación y sus épocas de florecimiento. Capítulo 36. 2 de Crónicas 36, 17 al 20. 17 al 20. Destrucción del templo de Jerusalén, la cautividad. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se
cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Ahí vemos, ¿verdad?, a Israel, la higuera. Gloria a Dios. Vemos también que luego terminaron los 70 años y fueron liberados. Ya hemos también hablado de eso por medio del rey Ciro, rey Medo-Persa. Vemos también el sufrimiento que tuvo con los Seleucos, con Antíoco Epífanes. Y luego, para el tiempo de Jesús, ya vemos que entra el yugo romano, donde estuvo oprimido por el César, los emperadores romanos. Y luego también vemos cuando desaparecieron por la destrucción de Roma misma, por el gran tiempo. Todo eso estaba profetizado en Ezequiel 37:12. Veamos. Ezequiel 37:12. Gloria a Dios, aleluya. Por tanto, profetiza y diles así: ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré sentir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Ahí fue cuando después de 1700 años los reunió y los trajo totalmente a la tierra de Israel. Prácticamente estaba muerto Israel. Estaba diseminado por todo el mundo. Sin bandera, sin patria, sin escudo, sin himno, sin nada. Y luego Dios los hace regresar y los convierte en nación en un solo día. Ahí comienza el reflorecimiento de la higuera de Israel. Como ya lo hemos anunciado antes, mis amados hermanos, gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender de aquello para saber en los tiempos que estamos ahora y los tiempos que vendrán posteriormente. Vamos a la siguiente pregunta. Pastor, ¿qué relación existe entre la última generación y la cúpula de la roca? ¿Será destruida esta cúpula antes de la venida del Señor? Por favor, explíquenos. Gloria a Dios. Bien, la relación que existe entre la última generación y la destrucción de la cúpula de la roca es justamente por el problema que se dio desde el año 1948 en cuanto a la recuperación de las tierras, pero esta todavía está en disputa. Toda esta zona de la mezquita de Umar todavía está en disputa. Eso pertenece a la antigua Jerusalén, donde se construyó esta cúpula dorada, que se dice que lo que tiene adentro es la roca de la piedra fundacional del lugar sagrado. Ahí también se dice que en ese lugar del monte Moria, donde queda esto, es donde Abraham ofreció el sacrificio de Isaac a Jehová. Para los judíos entonces es fundamental, es sagrado y es estratégico este lugar, es emblemático. Pero para los musulmanes también dicen que en ese monte es donde Mahoma, su profeta, fue ascendido a los cielos. La ascensión de Mahoma, dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, ellos también disputan aquel lugar.
Ahora la pregunta es, en ese lugar queda el monte del templo, así es, ahí queda la explanada. ¿Qué significa esto? Que en ese lugar, o parte de ese lugar, ha sido la construcción del templo de Israel. Ahí estaba la construcción del templo de Salomón. Ahí se reedificó el templo en los tiempos de Ciro, Nehemías y Esdras y Zorobabel. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será destruida esta cúpula? Muchos piensan que en cualquier momento esta cúpula puede ser destruida con tantas detonaciones, con tantos misiles que hay permanentemente en medio de esos lugares. Pero también muchos piensan de que esa cúpula puede ser destruida por efecto de que cuando venga aquel hombre que establezca un convenio de paz, o sea, el anticristo, o se den los antecedentes de eso, entonces se llega a un acuerdo para construir el tercer templo ahí, y para construir el tercer templo, entonces puede ser que necesariamente haya que destruir o derribar la cúpula de la roca. Puede ser. Entonces, hay una relación en esta generación con el desaparecimiento de esa cúpula de la roca para dar paso a la construcción del tercer templo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿pero la Biblia nos habla de eso? Bueno, explícitamente no, pero tácitamente sí va a entender, como también debe entender la última generación. ¿Y cómo lo entendemos? Lo entendemos por relación simple. ¿Qué significa? Que si leemos en el libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 21, 14, 15. Apocalipsis 21, 14, 15. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Gloria a Dios. Y el muro de la ciudad tenía 12 centímetros, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sus medidas. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Amén. Amén. Y mi hermano nos está hablando aquí que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. 12 cimientos. Y sobre los 12 cimientos tenían los nombres de los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces, esto es ya la construcción del tercer templo. Para poder construir el tercer templo, entonces es necesario que haya las mediciones, haya los planos y haya la reconstrucción de todo el complejo del santuario o el tabernáculo. Y eso implica que hay que sacar todo lo que esté ahí o destruirlo. Entonces, por esa razón es que esa mezquita, que es tan emblemática, en cualquier momento va a desaparecer, ya sea por eso o más rápido porque de pronto hay una detonación y comience también a destruir ese edificio y tenga que derribarlo también de alguna manera. Entonces, es evidente que hay una relación porque eso está al borde de suceder. En cualquier momento puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos en esta generación, la última. Y porque los preparativos de la construcción del tercer templo ya están listos. Los planos están listos.
Las conversaciones se han avanzado. Y entonces lo único que falta es el acuerdo diplomático de paz. Para derribar eso, o en cualquier momento ver una derribación de lo mismo por medio de tanta guerra que hay en esa zona que está en disputa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esto está próximo a suceder y hay una relación muy cercana y muy estrecha con lo que es la última generación bíblica, mis amados hermanos. Amén. Vamos entonces a la última pregunta. La última pregunta es acerca de las conclusiones y reflexión sobre el tema tratado en el panel estatal. Por favor, pastor. Amén. Dado, hermano, que entonces ya nos ubicamos en la última generación bíblica, que está cercana al tiempo de la tribulación y al tiempo del fin, pero que está también muy previa o muy cercana al fin de la gracia y por lo tanto al arrebatamiento de la iglesia y a la aparición del anticristo. Es importante, es menester y es fundamental que nosotros podamos aprender de la parábola de la higuera, de lo que mencionó Jesús, y no que estemos tratando de aprender de las falsas profecías o de los rumores de las redes o de los mensajes que mandan arbitrarios y que no son bíblicos ni escatológicos, o que tratan de establecer de una manera equívoca y errónea la consumación de los tiempos. Entonces, tratan de confundir. En función de eso, mis hermanos, Cristo nos dice que miremos a la Escritura, que la escudriñemos, porque ahí realmente está la vida eterna y esta es el testimonio de Cristo. Y podemos conocer la verdad referente a las señales, a los tiempos y a las ocasiones, para entonces estar preparados, apercibidos, mis hermanos, estar en consonancia y en conexión con su palabra y con su espíritu, no ser presa de engaños por las publicaciones en las redes arbitrarias o por los falsos profetas. Y de esa manera entonces estar, hermanos, a la expectativa de las cosas que suceden y que sucederán. Sabemos que está cercana el arrebatamiento y el tiempo de la gran tribulación y por ende la venida posterior de Cristo. Sabemos que está cercana. Nadie sabe la hora, ni el lugar, ni la fecha, ni el día, pero sabemos que estamos por las señales de la higuera. Ya está el verano cerca. Y eso entonces nos permite estar apercibidos, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Damos la mirada en lo bíblico. Ahí tenemos nosotros la guía y la respuesta. Pero pongamos sobre todo, mis hermanos, aquellos que aún no lo han hecho, y amigos que nos escuchan, la mirada en Cristo. Al poner la mirada en Cristo, usted necesariamente tiene que poner su corazón en Él, para confesarlo con su boca, que Él, Jesús, es el Señor de la redención y de la vida, y que en Él está la salvación del alma. Y para también atesorarlo en el corazón y creer para justicia, que el Señor lo envió a Él a cumplir el plan de redención y lo levantó luego entre los muertos para ascenderlo a los cielos, y que Él está ahora a la diestra de Dios intercediendo por usted en este momento, para que usted hoy mismo llegue al arrepentimiento. Hermanos, la última generación se acaba pronto. No sabemos
si será 70, 80, 90 o 120 años. Pero desde el año 1948 hasta la época, ya está cerca de esos 80 años, mi hermano. Y las señales siguen dándose, y por ende todas las señales del florecimiento de Higuera se han dado. Por lo tanto, amigo que me escucha, hoy es la oportunidad para que al escuchar hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino veníos a Él, entregar su corazón con gozo y gratitud para que esté puesto a buen recaudo. Ahí donde está mi hermano, mi amigo que está sin Cristo, y al hermano que está apartado, ore al Señor, humíllese delante de Él, ponga su corazón en Él, crea en el Señor para que usted sea salvo. Diga conmigo esta oración, mi hermano y mi amigo. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesús, Redentor nuestro, Espíritu Santo, Consolador Santo de nuestras vidas, hoy vengo a ti, Señor, en plena certidumbre de fe, confiando en los méritos de Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que por su gracia, mediante la fe en Él soy salvo, creyendo en sus méritos y en su sangre preciosa que derramó, que me limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Hoy yo lo acepto y lo recibo, dígaselo así, lo acepto y lo recibo como Salvador personal, único y verdadero de mi vida y de mi alma. Hoy lo confieso con mi boca públicamente. Hoy creo delante de los ángeles, delante de su presencia, que Él es mi Redentor. Le entrego mi corazón, mi vida, y le pido perdón. Me rindo a sus pies y le pido que me transforme y que me convierta de todo mi corazón. Gracias le doy por tan grande amor, bondad y misericordia. Le doy gracias, Señor, por haberme redimido y darme la oportunidad de estar a la espera de su venida para entrar en el reino celestial. Gracias, Señor, le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted oró, hermano, tenga la plena seguridad que usted, su nombre ya está registrado en el libro de la vida, de que usted es un ciudadano de los cielos, de que usted es un hijo de Dios, y por lo tanto un heredero de la gracia del Señor y coheredero juntamente con Cristo y con toda la iglesia. Por lo tanto, mi hermano, es cuestión de espera, es cuestión de resistir, es cuestión de perseverar, porque el Evangelio está regado por todo el mundo y el tiempo de la gracia está llegando a su fin, cuando la iglesia sea arrebatada al sonar de la final trompeta para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y así estar siempre con Él por la eternidad. Por lo tanto, mi amigo, mantenga su corazón en Dios y su posición en el Evangelio glorioso. Busque una iglesia, lea la Biblia, ore, siga adelante consagrándose en el Señor. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, la paz de Cristo sea con usted y con todos los que aman la venida del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo, por siempre y para siempre. Hoy el pastor Carlos Edmundo Electra Delgado con el tema La última generación y la destrucción de la cúpula de la roca, en la cual nos ha dado a comprender y nos ha puesto unas interrogantes también que nosotros pensamos y tenemos que seguir tratando este tema, analizándolo. Dice, en el monte Moab se construyeron los dos primeros templos de Jerusalén. Ahora, para construir el tercer templo, ¿será destruida la cúpula de la roca? No sabemos si habría que destruirla o conservarla, pero todo depende del acuerdo de paz que lleguen las naciones que tengan injerencia en este tema trascendental para la humanidad. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Y para despedirnos de nuestro programa nos vamos a remontar a la alabanza de siempre que dice así. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tus ricas bendiciones. Llévanos a nuestros hogares con tus ricas bendiciones y vuélvenos a traer, Señor, con gozo mayor. Y vuélvenos a traer, Señor, con gozo mayor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor mío. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios, alabado aleluya. sea el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos Dios mediante en el próximo programa, si el Señor aún no ha venido. Gloria a Dios. Más de Cristo, que nos Shalom, más de Jehová Shalom. Amén.